de lo que viene a ser la estimación por intervalos, ¿ya? La estimación por intervalos en la parte teórica nos dice que tenemos dos valores, un valor inferior que está dado por A y un valor superior que está dado por B. En estos pares de intervalos nos dice que se encuentra el verdadero valor de la población. Axi, disculpa, el intervalo de una pregunta. ¿Sí? ¿Está grabando la clase? No. Esta vez no voy a grabar la clase, así que por favor, si tienen alguna duda, por favor levantan. No hay ningún problema, se les va a volver a recalcar, ¿ya? Y también, ¿qué más les quería decir? No solo eso, ya por favor. Y de todas maneras, en la guía están todos los ejercicios resueltos, entonces ahí simplemente ya va a ser repasar. ¿Ya? Por favor. Ya continuaremos. Ya, en la parte teórica de la población, como nosotros lo veíamos en el anterior tema, porque en el anterior tema veíamos un punto en específico en el cual iba a converger hacia el parámetro de la población. En cambio, el intervalo de confianza nos sirve para determinar un rango confiable donde se va a encontrar el verdadero parámetro de la población, ¿ya? Entonces, en términos sencillos, el intervalo confidencial nos sirve para acotar entre dos valores donde se va a encontrar el parámetro de la población, ¿ya? Dentro de la materia vamos a estar viendo todos estos intervalos de confianza. Medias, intervalo para la relación de varianzas, para datos variados, para proporciones y para la diferencia de proporciones. Vamos a comenzar primero hablando acerca del intervalo de confianza para la media. En cuanto al intervalo de confianza para la media, sabemos que podemos trabajar con dos estadísticos. Uno de ellos es el estadístico Z, el otro es el estadístico T, ¿ya? Nuevamente va a depender de las condiciones del problema. Si conocemos la varianza poblacional, cuando vamos a trabajar va a ser el estadístico Z. Sin embargo, si la varianza poblacional es desconocido, el estadístico con el cual vamos a trabajar va a depender del tamaño de la muestra. Si tenemos tamaños de las muestras grandes, tenemos el estadístico Z, y sin embargo, si nuestro tamaño de trabajamos con el estadístico T, ¿ya? Población infinita o estamos en un caso de población finita, ¿ya? Ya viendo las fórmulas, vamos a comenzar con el ejercicio número 1. No sé si alguien quiere participar. Puede levantar en la parte inferior de la reunión. Ya, le vamos a pedir a la compañera Claret si por favor nos puede colaborar con el enunciado del ejercicio 1. Sí, está bien. Ya. Un fabricante de baterías afirma que su producto tiene un tiempo medio de duración de 400 horas. Para verificar su dicho tiempo medio se mantiene el cargador de control de calidad. Decide examinar 31 baterías cada mes mediante un intervalo de confianza al 90%. ¿Qué conclusiones debería extraer el cargador de control, el encargado de control de calidad de una muestra de 31 baterías cuyo tiempo medio de duración es de 417 horas con una desviación estándar de 50 horas? Asumir que el tiempo de duración de las baterías distribuye. Ya, perfecto, gracias, Claret. Primeramente tenemos una hipótesis porque nos dice que un fabricante afirma que el tiempo medio de duración es de 400 horas, ¿ya? Estas 400 horas las vamos a anotar como un valor teórico que más adelante, cuando ya tengamos construido nuestro intervalo de confianza, se encuentra los parámetros de la población, ¿ya? Entonces, este primer dato que nos da va a ser el valor teórico, que viene a ser la media, por lo tanto, va a ser 400 horas.
Posterior a ello nos dice trabajar con un nivel de confianza al 90%, así que damos como uno menos que va. Dentro del mismo está dando la media de esta muestra, que está dado por 417 horas, y la desviación estándar muestral, que está dado por 50. Primero vamos a definir nuestra dado por la variable X, que va a representar el tiempo de duración de las baterías y va a estar representado en horas. Ahora, vamos a ver primeramente cómo se construye lo que viene a ser el intervalo de confianza, ¿ya? Confianza del intervalo o no para dar una conclusión. Así que vamos a construir el intervalo para la media poblacional. Y bueno, como ya habíamos visto en las guías anteriores, para construir el intervalo confidencial nos tenemos poblacional es conocido, es desconocido. Como dentro del problema no nos da este dato, nos vamos por el camino del no. Posterior a ello, tenemos que preguntarnos si el tamaño de la muestra es mayor a 30 o el tamaño de la muestra es menor a 30. Como nuestro tamaño de la muestra es igual a 31, directamente 31 va a ser mayor a 30. Vamos a trabajar, va a ser estadístico. Para construir el intervalo de confianza tenemos que partir de una probabilidad de una función dada acotada en dos intervalos. Como intervalo inferior, el valor de A, y como intervalo superior, el valor de B. ¿Ya? Entonces, como acá ya hemos de distribución con la cual sabemos que la distribución normal como intervalo inferior va a tener el valor de menos z de alfa medios y como intervalo superior el valor de z de alfa medios. Bajo este criterio vamos a proceder a construir nuestro intervalo de confianza, a la cual va a ser la función z, donde el intervalo inferior es menos z de alfa medios y el intervalo superior es z de alfa medios, ¿ya? A partir de ello vamos a reemplazar a qué es igual el valor de z. Acá lo tenemos. Sabemos que z es igual a la media muestral dividido entre la desviación estándar de la media muestral. Acá directamente lo que he hecho es reemplazar en la parte central a qué es igual el valor de z. Posterior a ello, como queremos construir el intervalo de confianza para la media poblacional, lo que tenemos que hacer de este intervalo de confianza es despejar. ¿Ya? Para ello, obviamente, vamos a pasar a multiplicar la desviación estándar de la media muestral. Para que no afecte, lo vamos a realizar en ambos términos, en el intervalo inferior y en el intervalo superior. También acá vamos a pasar a los otros términos la media muestral, ¿ya? Como acá, ya en ambos. Y bueno, acá como queremos construir el intervalo para la media poblacional, y acá lo tenemos con signo negativo, tendríamos que multiplicar a todo el intervalo por menos 1. Y ya con ello vamos a tener nuestro intervalo de confianza simplemente con el signo positivo, ¿ya? Y con ello vamos a tener el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿ya? Entonces esta va a ser la fórmula con la cual vamos a trabajar y vamos a llegar a construir el intervalo de confianza. Ya, entonces, si nos fijamos en la fórmula, los valores que necesitamos para construir el intervalo de confianza, primeramente está dado por el valor de z de alfa medios, el valor de la media muestral y finalmente el valor de la desviación estándar de la media muestral. En cuanto a los datos que tenemos del problema, ya tenemos la media muestral, nos faltaría calcular el valor de z de alfa medios. Para ello vamos a partir del nivel de significación. El problema como tal nos da el nivel de confianza que está dado por el 90%. A partir de ello despejamos el nivel de significación que va a estar dado por vamos a
a 0.1, lo dividimos entre 2 y con ello determinamos que el valor de alfa medios va a estar dado por 0.05. El valor que necesitamos calcular está dado por z a un nivel de 0.0. Directamente esto lo realizamos mediante el Minitab. Ingresamos la probabilidad que está dado por 0.05 y con ello determinamos que el valor de z de alfa medios está dado por 1.645. ¿Ya? Como ya tenemos este valor, bueno, para calcular la desviación estándar de la media muestral, nuevamente tenemos que preguntarnos si la varianza poblacional es conocida, como no es conocida. La siguiente pregunta que surge es si el tamaño de la muestra es mayor a 30 o el tamaño de la muestra es menor a 30. Como nuestro tamaño de la muestra es igual a 31, nos vamos por el camino donde el tamaño de la muestra es mayor a 30 y con ello decimos que para el cálculo de la desviación estándar de la media muestral, este directamente va a ser igual a la desviación estándar muestral dividido entre la raíz. ¿Ya? Entonces acá simplemente queda reemplazar valores. Tenemos la desviación estándar de la muestra, que acá nos da el problema, que es igual a 50, reemplazamos en la parte del numerador. En cuanto a la parte del denominador, tenemos que reemplazar el tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra, según condiciones del problema, es igual a 31. Realizamos una pequeña operación y con ello determinamos que la desviación estándar de la media muestral va a ser igual a 8,93, ¿ya? Como ya tenemos la desviación estándar de la media muestral y también tenemos el valor de z de alfa medios, ahora sí podemos construir el intervalo de confianza. Construcción del intervalo de confianza, simplemente acá tenemos que reemplazar los valores. ¿Qué nos dice el intervalo inferior? Primeramente tenemos que reemplazar la media muestral, que acá tenemos ese valor, que es igual a 417. Posterior a ello, el valor de z de alfa medios, que dentro del problema nos ha dado 1.645. Y finalmente, el valor de la desviación estándar de la media muestral, que realizando los cálculos nos ha salido un valor de 8.9803. ¿Ya? Lo mismo vamos a reemplazar en cuanto al intervalo superior, pero nada más acá vamos a cambiar en el intervalo superior es el signo positivo. ¿Ya? Realizamos los cálculos correspondientes en el intervalo inferior y en el intervalo superior. Y acá directamente decimos que el intervalo de confianza para la media poblacional, como límite inferior, tiene el valor de 407. Y el intervalo superior, el valor de 431,77. ¿Ya? Nuevamente vamos a lo que nos estaba pidiendo el problema. El problema nos preguntaba a qué conclusiones debería de llegar el encargado de control de calidad a partir de la afirmación que realizaba. La afirmación que realizaba media de las baterías era de 400 horas, ¿ya? Para dar una respuesta nos vamos a fijar en el intervalo de confianza. Como nuestro intervalo de confianza no contiene el valor de 400, directamente podemos decir que la afirmación que da el encargado de control de calidad es errónea, porque dentro del intervalo de confianza. Entonces acá directamente dando una respuesta más teórica podemos decir a un nivel de confianza del 90%, se puede concluir que las baterías que produce el fabricante tienen una duración media entre 407 y 431,77 horas, el cual es mayor a las 400 horas que afirmó el fabricante. Ya, entonces podríamos decir como el valor de 400 no se encuentra dentro del intervalo de confianza, la afirmación que realizaba el encargado es errónea. Ya hemos resuelto el primer ejercicio. Ahora lo vamos a ver cómo se realiza el mismo procedimiento, pero ya realizándolo mediante el Minitab. ¿Ya? Denme un momentito, me voy al Minitab y les voy a explicar cómo se realiza esto. Ya, en cuanto al Minitab, y a la parte donde dice esta.
Dentro del mismo vamos a trabajar con estadística básica y como nosotros hemos determinado que el estadístico al cual converge es el estadístico Z, seleccionamos Z de una muestra, ¿ya? Ahora, acá el Minitab nos da varias opciones cómo nosotros podríamos ingresar los valores que tenemos del problema, ¿ya? Una de ellas es que los valores de la muestra se encuentren en las columnas y la otra es trabajar con datos resumidos. Como dentro del problema ya nos daba el valor de la media, nos daba el valor de la desviación estándar, lo que vamos a hacer acá, resumidos, seleccionamos. Y los valores que tenemos que ingresar, primeramente están dados por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para el problema era igual a 31. Y en cuanto a la media, era igual a 417. Ingresamos ese valor, que va a ser media muestral, que es 417. Y acá la desviación estándar, que vamos a colocar la desviación estándar de la muestra, porque hemos llegado a determinar que estas son muestras grandes, ¿ya? Ingresamos este valor, que es igual a 50. Y acá, importante, ¿no? La siguiente casilla que nos da el Minitab es realizar prueba de hipótesis. Esta no la vamos a seleccionar porque lo vamos a ver a más detalle en el siguiente tema, que es prueba de hipótesis. Y lo que vamos a hacer acá es irnos al botón donde dice opciones. Dentro del mismo vamos a ingresar el nivel de confianza, que para el problema nos decía trabajar con un nivel de confianza al 90%, ¿ya? Que va a ser 90%. Y en cuanto a la hipótesis alterna, tenemos que verificar que siempre esté seleccionada la opción donde dice que la media es diferente a la media hipotética, ¿ya? ¿Por qué vamos a seleccionar esta opción? Porque esto directamente nos va a construir lo que viene a ser el intervalo de confianza. La primera y la tercera opción la vamos a emplear más que todo en el tema de prueba de hipótesis, ¿ya? Así que seleccionamos la segunda opción, le damos en aceptar y finalmente en aceptar. Y ya lo que nos va a hacer el Minitab es básicamente construir el intervalo de confianza. Y bueno, lo que vamos a hacer acá es comparar con los valores que nosotros hemos obtenido de manera manual, nos reemplazando dentro de nuestras fórmulas. Acá yo ya tengo el resultado del Minitab y bueno, realizando una comparación, primeramente podemos comparar la desviación estándar de la media muestral o como más lo conoce el Minitab como el error estándar de la media. El problema hemos obtenido un de 8,98. En cuanto al Minitab, de la misma manera nos da el mismo resultado, pero con 2 decimales. En cuanto al intervalo de confianza, acá lo vamos a corregir, es 402,23. Si no me equivoco, acá van a verificar directamente en sus calculadoras. Si no me equivoco, y da este valor, que es 402, ¿ya? Entonces, acá comparando en cuanto al resultado que hemos obtenido con el Minitab, sería el mismo, o tendría que ser el mismo. Como intervalo inferior, 402,23. Y bueno, hemos resuelto el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio y le vamos a pedir a la compañera Jimena Apaza, si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Pero antes que comience, Jimena, no sé si alguien tiene alguna duda referente al primer. Auxi, perdón, todavía se escucha un poco cortado, no sé si es mi señal, por favor. No se ha podido ver lo del Minitab muy bien. Jimena. Dame un momentito. La reunión. ¿Me logran escuchar? ¿Me pueden confirmar, por favor?
Sí, se escucha Uxi. Sí, solo que se le entrecorta, ¿no?, cuando está explicando. Ay, a través de mi señal. Y está retrasada el audio. Ya. A ver, vamos a intentar hacer algo. ¿Nos puedes colaborar con el segundo ejercicio mientras yo voy arreglando mi conexión? Está bien, comienzo a dar lectura, ¿verdad? Sí. Ok. Los niveles de audiencia en miles de personas de un programa televisivo de Estados Unidos fueron medidos en 10 emisiones elegidas aleatoriamente, obteniéndose los siguientes resultados. Suponiendo que los niveles de audiencia se distribuyen normalmente, inciso A, calcule la audiencia media y el error estándar de la media muestral. Inciso B, podría afirmar con un nivel de confianza al 95% que la audiencia media del programa es de 600,000 espectadores. Ya, perfecto, gracias. Bien, denme un momentito. Cambiar de red. Voy a volver a compartir. De todas maneras, si se llega a cortar, por favor, no duden en interrumpirme, así también para que se pueda explicar de manera adecuada, ¿ya? Como su compañero ya acaba de leer el enunciado del ejercicio 2, vamos a ver los datos que nos da el problema, ¿ya? Nos dice que se está tomando una muestra conformada por 10 emisiones, así que el tamaño de la muestra va a estar dado por 10. Posterior a ello, ¿qué más nos da? Nos dice en el inciso número A, primero nos está pidiendo calcular la audiencia media y el error estándar de la media muestral. En cuanto al inciso B, ya nos está pidiendo construir el intervalo de confianza al 95% y ver si la audiencia media del programa es de 600,000 espectadores, ¿ya? Vamos a definir nuestra variable. Estos dos valores los vamos a recabar. ¿Qué nos va a servir para la solución del inciso número B? En cuanto a la definición de nuestras variables, vamos a trabajar con la variable CX, que va a representar el nivel de audiencia del programa televisivo, y acá importante que está representado en miles de personas, que es lo que precisamente nos dice el problema. Nos dice los niveles de audiencia en miles de personas, está dado por, acá nos da, ¿no?, el tamaño de la muestra de 10 emisiones, ¿ya? Ya definida nuestra variable, el siguiente paso que vamos a hacer es responder a lo que nos pedían del inciso número A. En el inciso A nos decía calcular la audiencia media y el error estándar de la media muestral. En cuanto a la audiencia media, no va a haber mucho problema, tenemos que hallar la media muestral, que bueno, según fórmula sabemos que es igual a la sumatoria de X sub I dividido entre el tamaño de la muestra. Como acá tenemos el detalle de nuestra muestra, directamente todos estos valores lo tenemos que sumar en la parte del numerador. En cuanto a la parte del denominador, el total del tamaño de la muestra, que está dado por 10. Realizando esta pequeña división, vamos a hallar el valor de la media muestral, que para el problema está dado por 610,40 miles de personas. Y bueno, también el problema nos pedía hallar el error estándar de la media muestral, que bueno, esto ya simplemente es una conceptualización, que lo que realmente nos está pidiendo es calcular la desviación estándar de la media muestral. ¿Ya? Entonces para ello, primeramente tenemos que hallar la desviación estándar de la muestra, para posteriormente hallar la desviación estándar de la media muestral.
Entonces, acá tenemos el detalle de nuestra fórmula que vamos a estar empleando, que viene a ser la desviación estándar de la muestra, que va a ser la raíz de la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado, dividido entre el tamaño de la muestra menos la media muestral elevado al cuadrado. Como acá tenemos todos los datos, simplemente es reemplazar dentro de la fórmula y ya realizando los cálculos correspondientes, calculamos la desviación estándar de la muestra, que para el problema nos da un valor de 62,68, ¿ya? Como ya tenemos este valor, ahora sí podemos calcular el error estándar de la media muestral, o también conocido como desviación estándar de la media muestral. Para ello tenemos que preguntarnos primeramente si la varianza poblacional es conocida, como dentro del mismo no nos da ningún dato acerca de la población. Este valor es el que queremos ver si se encuentra o no dentro de la población. Así que no tenemos la varianza poblacional, nos vamos por el camino del no. Posterior a ello nos preguntamos si nuestro tamaño de la muestra es mayor a 30 o es menor a 30. Como dentro del problema nos decía que nuestro tamaño de la muestra estaba dado por 10, directamente estaríamos en este segundo caso, que 10 va a ser menor a 30, ¿no? Ya según estas características, podemos decir que la desviación estándar de la media muestral va a estar dado por la desviación estándar de la cuasivarianza dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿ya? Para calcular la desviación estándar de la media muestral, ¿qué necesitamos como dato? Primeramente necesitamos la desviación estándar de la cuasivarianza, ¿ya? Para calcular la desviación estándar de la cuasivarianza nos vamos a apoyar en esta fórmula, la cual nos dice que la cuasivarianza multiplicado por el tamaño de la muestra menos 1 es igual a la varianza muestral multiplicado por el tamaño de la muestra, ¿ya? Despejamos la cuasivarianza, o más específicamente la desviación estándar de la cuasivarianza, y finalmente procedemos a reemplazar los valores. ¿Qué nos dice la fórmula? Que la desviación estándar de la cuasivarianza es la desviación estándar muestral, que acá tenemos ese valor que es 62,6852. Posterior a ello multiplicamos entre la raíz del tamaño de la muestra, que es igual a 10, en la parte del denominador 10 menos 1, y con ello decimos que la desviación estándar de la cuasivarianza va a ser igual a 66,076. Como ya tenemos este valor, ahora sí podemos calcular el error estándar de la media muestral, que el error estándar de la media muestral va a estar dado por la división de la desviación estándar de la cuasivarianza, que nos ha dado un valor de 66,076, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, que del tamaño de la muestra es igual a 10. Realizando esta pequeña operación, decimos que la desviación estándar de la media muestral, o más conocido como error estándar, está dado por 20,895, ¿ya? Y con ello tendríamos ya resuelto lo que viene a ser el inciso número A. ¿Qué nos decía en el inciso número B? Nos decía, podría afirmarse con un nivel de confianza al 95% que la audiencia media del programa es de 600,000 espectadores. Esa es la pregunta que nos realiza. Para afirmar o no si la media poblacional es de 600,000 espectadores, acá lo que vamos a hacer inicialmente es construir nuestro intervalo de confianza. Como ya lo había mencionado en la parte teórica, el intervalo de confianza no nos va a dar un valor puntual acerca de la población, más bien nos va a dar un par de valores donde se va a encontrar el parámetro de la población, ¿ya? Así que vamos a proceder a construir este intervalo de confianza, y como acá hemos visto que nuestro tamaño de la muestra es bastante pequeño y la varianza poblacional es desconocida, directamente con el estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico T, ya que eso también lo puede ver en la parte de su formulario. Si nos fijamos en la fórmula, los datos que necesitamos para calcular el intervalo de confianza, primeramente están dados por el valor de T de alfa medios. Ya como este valor no lo conocemos, vamos a proceder a calcular. Para ello vamos a partir del nivel de significación, o sea, construyendo el nivel de significación. Y bueno, como el problema nos daba el nivel de confianza que estaba dado al 95%, de acá vamos a despejar el nivel de significación, que simplemente va a ser la resta entre 1 menos 0,95, ¿ya?
Entonces acá procedemos a restar esos dos valores y con ello determinamos que el nivel de significación va a estar dado por 0.05, ¿ya? Ahora sí vamos a proceder a calcular el valor de t de alfa medios. Para calcular el valor de t de alfa medios, primeramente tenemos que calcular el nivel, que el nivel está dado por alfa medios, así que reemplazamos el nivel de significación, que es igual a 0.05. Este valor lo dividimos entre 2, el cual nos va a dar un resultado de 0.025. Posterior a ello, como estamos trabajando con la distribución T de student, tenemos que calcular los grados de libertad. En cuanto al cálculo de los grados de libertad, considerando solamente una población, los grados de libertad van a estar dados por la resta que existe entre el tamaño de la muestra menos 1, ¿ya? Reemplazamos, acá nos dice que el tamaño de la muestra es igual a 10, así que los grados de libertad van a estar dados por 10 menos 1, lo cual nos va a dar un resultado de 9, es decir, que tenemos 9 grados de libertad, ¿ya? A partir de estos dos valores procedemos a calcular el valor de t de alfa medios, ya que lo vamos a realizar en un momentito. Nos vamos a la parte del Minitab, esto ya lo hemos visto, nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, a ver probabilidades, y acá lo que hacemos es seleccionar la distribución T de student e ingresamos los grados de libertad. Los grados de libertad que hemos llegado a determinar para el problema está dado por 9, ingresamos ese valor. Nos vamos al área sombreada. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es ingresar el valor de alfa medios, que para el problema nos decía que era igual a 0.025. Ya, acá ya tengo ese valor. Le damos en aceptar y ya con ello vamos a tener el valor de t de alfa medios, ¿no? Que nos dice que para un nivel de 0.025, el valor de t de alfa medios está dado por 2.262, ¿ya? Entonces, como ya tenemos este valor, que es el valor de t de alfa medios, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es calcular el intervalo de confianza, ¿ya? Para calcular el intervalo de confianza, acá lo único que queda es reemplazar dentro de la fórmula, porque ya tenemos la media muestral, también tenemos el estadístico t de alfa medios. De la misma manera, conocemos la desviación estándar de la media muestral. Entonces, acá simplemente queda reemplazar valores. La media, que está dado por 610,40. El valor de t de alfa medios, que está dado por 2,262. Y la desviación estándar de la media muestral, que está dado por, acá lo tenemos, 20,895, ¿ya? La única diferencia en cuanto al intervalo inferior y el intervalo superior está dado por el sí. En el intervalo inferior restamos, en el intervalo superior sumamos, ¿ya? Y bueno, con ello ya realizando los cálculos correspondientes, vamos a tener construido el intervalo inferior y el intervalo superior. En cuanto al intervalo inferior, nos da un valor de 563,135 y en cuanto al intervalo superior nos da un valor de 657,665, ¿ya? En cuanto a una respuesta, podemos decir lo siguiente: a un nivel de confianza del 95%, se puede concluir que la audiencia media del programa en un momento dado puede llegar a ser de 600,000 espectadores, debido a que el 600 como tal se encuentra dentro del intervalo de confianza. Si nos fijamos dentro del intervalo inferior y el intervalo superior, los valores que hemos obtenido, acá podemos ver que sí se encuentra contenido el valor de 600, ¿ya? Como se encuentra contenido, ¿qué nos dice este tipo de estimación? Que como se encuentra dentro del intervalo de confianza, en un momento dado puede llegar a tomar los valores que se encuentran dentro del intervalo de confianza, ¿ya? Como el 600 se encuentra dentro de este intervalo de confianza, podemos decir que en un momento dado puede llegar a ser de 600,000 espectadores, ¿ya? No podemos afirmar directamente que va a ser de 600,000 espectadores porque este tipo de estimación no nos da un valor exacto, como es en el caso de estimación puntual. Lo que hace la estimación por intervalos es, en un par de valores nos dice dónde se va a contener el valor del parámetro poblacional, ¿ya?
Entonces, como el 600 se encuentra, en un momento dado puede llegar a ser el valor del parámetro de la población, ¿ya? Y bueno, de la misma manera acá vamos a ver cómo se realizaría el mismo procedimiento que hemos realizado en el inciso A y en el inciso B, pero esta vez ya realizándolo por el Minitab, ¿ya? Lo que vamos a hacer acá es, primeramente van a ingresar todos los valores que tienen acerca del problema. Yo ya lo he ingresado, está en la columna 1. Acá tenemos el detalle que nos daba el problema de las 10 muestras que se habían tomado de este programa televisivo. Así que a partir de estos datos vamos a proceder a construir el intervalo de confianza, ¿ya? Nos vamos a la pestaña donde dice estadística. Dentro del mismo vamos a trabajar con estadística básica. Y acá lo que vamos a hacer es buscar a la distribución a la cual converge el ejercicio, ¿ya? Nosotros decíamos, como no se conoce la varianza poblacional y nuestro tamaño de la muestra es pequeña, decíamos que directamente converge al estadístico T. Así que acá vamos a seleccionar T de una muestra y nuevamente, ¿no? Acá el Minitab nos da dos opciones con las cuales nosotros podemos trabajar y calcular el intervalo de confianza, ¿ya? En esta ocasión lo voy a realizar por la primera opción que nos dice una o más muestras, cada una en una columna. Esto hace referencia a que los valores de la muestra se encuentran en una columna contenida en el Minitab, ¿ya? Como sabemos que los valores de nuestra muestra se encuentran en la columna 1, lo que voy a hacer es seleccionar la primera opción. Como yo estoy trabajando con la primera opción, tengo que hacer mención en qué columna se encuentran los datos del problema. Entonces, como yo sé que se encuentran contenidas en la columna 1, selecciono aquí C sub 1 y ya voy a tener los datos dentro del Minitab, ¿ya? Posterior a ello nos vamos a ir a la parte donde dice opciones y acá lo que vamos a hacer es ingresar el nivel de confianza. Nos vamos a nuestra diapositiva. El problema nos decía trabajar con un 95% de confianza, ¿ya? Así que en esta parte ingresamos el 95%. Y en la parte de la hipótesis alterna, nuevamente tienen que verificar que esté seleccionada la segunda opción, la cual nos dice que la media es diferente a la media hipotética. ¿Por qué vamos a trabajar con esta opción? Porque la primera y la tercera opción, esto directamente lo vamos a emplear en el tema número 6, que es correspondiente a prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, seleccionamos la segunda opción, que es que la media sea diferente a la media hipotética, le damos en aceptar, y bueno, si quieren, en cuanto a la parte de las gráficas, van marcando la gráfica que quieren que les delimita. Como no es mi caso, entonces directamente esta parte no lo voy a seleccionar y le doy en aceptar. Y ya con ello lo que va a hacer el Minitab es básicamente darme esta tablita, donde en esta tablita se encuentra el intervalo de confianza, también se encuentra el error estándar de la media muestral y los valores que directamente ha calculado el Minitab, ¿ya? Entonces acá yo tengo ese resultado que lo podemos comparar. Como intervalo inferior hemos obtenido 563.1, que bueno, acá tengo el mismo resultado, ¿no? Ahora, acá realizando una comparación de los valores que nosotros hemos calculado con los que hemos obtenido en el Minitab. Primeramente, ¿qué podemos comparar? Podemos comparar la desviación estándar, que acá el Minitab la pone como desviación estándar. Pero acá nuevamente importante recalcar que la desviación estándar que nos da el Minitab es la desviación estándar de la cuasivarianza, ¿ya? Que bueno, acá realizando una comparación, ¿qué nos dice el Minitab? Que es igual a 66,1. Nosotros resolviendo el problema hemos llegado a determinar el mismo valor, pero obviamente con más decimales, ya que bueno, realizando la comparación nuevamente van a obtener el mismo resultado. Posterior a ello, el valor también que nos da el Minitab es el error estándar de la media muestral, que nosotros también hemos dicho que se lo puede denotar como la desviación estándar de la media muestral, el cual, si realizamos una comparación, se han llegado a obtener los mismos resultados. Acá decimos en el Minitab que nos da un valor de 20,9 y nosotros resolviendo el problema hemos obtenido 20,895.
obviamente, si trabajamos con un decimal, vamos a obtener el mismo resultado que el Minitab, ¿ya? Y finalmente, lo que nos importaba, lo que nos estaba pidiendo el problema era el intervalo de confianza. Que bueno, realizando la comparación en cuanto al Minitab, intervalo inferior nos da 563.1, el mismo resultado. En cuanto al intervalo superior, 657.7, que obviamente si trabajamos con un decimal nos va a dar el mismo resultado, ¿ya? Y bueno, ese es el procedimiento en cuanto al Minitab. No sé si alguien tiene alguna duda referente a este primer ejercicio. Si no es así, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a unos minutitos, si alguien tiene alguna duda. Creo que no, ¿no? Ya vamos a pasar a la siguiente distribución. Vamos ahora a explicar acerca del intervalo de confianza para la distribución de la media de la media, ¿ya? Nuevamente acá tenemos el detalle del formulario, que bueno, si nos vamos a esta parte de, a esta parte del formulario, el formulario como tal nuevamente está dividido en dos partes. La primera sección que contempla a población infinita, donde no conocemos el tamaño de la población, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Y la segunda sección que está dada para una población finita, donde se conocen los tamaños poblacionales de la población 1 y de la población 2. Posterior a ello, ya también denota acá el formulario si estamos en un caso heterocedástico o estamos en un caso homocedástico, ¿ya? Que nuevamente esta parte, vamos a volver a la lámina, va a depender de la varianza poblacional, ¿ya? Nuevamente acá tenemos que denotar si conocemos o no las varianzas poblacionales, si estas son conocidas o son desconocidas. En el caso que sean conocidas, acá tenemos dos opciones de fórmula, ¿no? Directamente el estadístico con el cual estaríamos trabajando sería el estadístico Z. Cuando no es conocido, ahí nosotros tenemos que realizar este paso, que es la prueba de homocedasticidad, ¿ya? Generalmente en esta prueba de homocedasticidad, nosotros llegamos a la conclusión si estamos en un caso heterocedástico o estamos en un caso homocedástico, ¿ya? ¿Por qué es importante que realicen este paso? Porque si se dan de cuenta en la parte de su formulario, en el caso homocedástico, cuando las varianzas poblacionales no son conocidas, acá no es necesario identificar el tamaño de la muestra, o sea, ya no es necesario ver si nuestro tamaño de la muestra es grande o nuestro tamaño de la muestra es pequeño. Directamente vamos a trabajar con esta fórmula especial, que este es un caso especial. Y acá directamente el estadístico con el cual estaríamos trabajando sería el estadístico T, ¿ya? Por eso es importante que cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, tenemos que realizar un paso previo, que sería la prueba de homocedasticidad. En el caso que las varianzas poblacionales sean conocidas, este paso obviamente no lo vamos a hacer, porque al conocer vamos a poder diferenciar si estamos en un caso homocedástico o estamos en un caso heterocedástico, ¿ya? Y bueno, ya acá tenemos el detalle de las fórmulas que vamos a ir empleando y nos vamos a ir ya a la parte práctica para que así se comprenda de mejor manera. Acá también vamos a aprovechar, como vamos a entrar a un ejercicio donde vamos a estar viendo el intervalo para la diferencia de medias, vamos a aprovechar también acá en explicar el intervalo de confianza, pero para la relación de varianzas. Como lo había recalcado en la lámina anterior, cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, nosotros tenemos que determinar de alguna manera si estas varianzas son iguales o son diferentes, ¿ya? Y esto precisamente se realiza con el intervalo de confianza para la relación de varianzas. Acá que nos dice el intervalo de confianza para la relación de varianzas, que como intervalo inferior va a estar dado por 1 dividido entre alfa medios, multiplicado por la cuasivarianza de la muestra 1 dividido entre la cuasivarianza de la muestra 2. En cuanto al intervalo superior, es el mismo caso, nada más lo que cambia es el nivel de confianza, ¿no? Acá el nivel como tal está dado por 1 menos alfa medios para el intervalo superior y para el intervalo inferior está dado por alfa medios, ¿ya?
Acá también les dejo una propiedad importante, que esto lo van a estar empleando las personas que realizan los cálculos de los estadísticos mediante tablas. Que bueno, acá la propiedad nos dice que para calcular el estadístico de F a un nivel 1 menos alfa, o ya sea 1 menos alfa medios, para calcular el estadístico como tal, tenemos que dividir, ¿no? 1 dividido entre el estadístico que hemos hallado a un nivel alfa, ¿ya? Y con ello vamos a tener calculado el estadístico, ¿no? Entonces acá también lo que he puesto en la última parte es una interpretación. La interpretación nos dice lo siguiente: si dentro de este intervalo de confianza encontramos o se contiene el valor de 1, es decir, que el 1 pertenece al intervalo de confianza, la interpretación nos dice que directamente vamos a estar en un caso homocedástico, es decir, que la varianza poblacional 1 va a ser igual a la varianza poblacional 2, ¿ya? También la interpretación nos dice si el intervalo de confianza es estrictamente positivo. ¿Cuándo va a ser estrictamente positivo? Cuando el intervalo inferior y el intervalo superior sean positivos, ¿ya? Entonces decimos acá, cuando el intervalo confidencial es estrictamente positivo, esto nos hace referencia a que la varianza poblacional 1 es mayor a la varianza poblacional 2. Como acá estamos diciendo que la varianza 1 es mayor a la 2, directamente podemos llegar a la conclusión que las varianzas van a ser diferentes. Al ser diferentes, estamos en un caso heterocedástico. Y la tercera interpretación que nos dice, si el intervalo confidencial es estrictamente negativo cuando el intervalo inferior y el intervalo superior sean negativos, esto directamente nos hace referencia a que la varianza poblacional 1 es menor a la varianza poblacional 2. Al ser diferentes, estaríamos en un caso heterocedástico, ¿ya? Eso es en cuanto a la interpretación del intervalo de confianza. Ahora ya explicadas las fórmulas, vamos a pasar al ejercicio número 3 y le vamos a pedir a la compañera Andrea Sonia si por favor nos puede colaborar con el enunciado. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha, perfecto. Por favor, Andrea. Ok, dice, una cadena de grandes almacenes está considerando la decisión de adquirir nuevas máquinas etiquetadoras. Para comprobar si las nuevas máquinas mejoran significativamente la eficiencia de los empleados, selecciona aleatoriamente 2 grupos de 9 trabajadores para realizar un control sobre el número de etiquetas colocadas en un periodo de 5 minutos. En uno de los grupos se utilizan las antiguas máquinas y en el otro las nuevas. Tras un periodo de adaptación de los empleados, los resultados obtenidos son los siguientes. Mediante un intervalo de confianza del 95% y suponiendo que el número de etiquetas colocadas cada 5 minutos sigue una distribución normal, se puede asegurar que mejoran las nuevas máquinas significativamente la eficiencia de los empleados. Perfecto, gracias, Andrea. ¿Ya? Acá es importante que ustedes encuentren la diferencia, ¿ya? Generalmente en todos los semestres que he dado la materia, he visto que el error que cometen varios es que, como las características del problema, tanto para datos pareados y diferencia de medias, es la misma, tienden a equivocarse, ¿no? En un ejercicio de diferencia de medias le ponen datos pareados, y lo mismo en un ejercicio de datos pareados le ponen lo resuelven por diferencia de medias, ¿ya? Acá, ¿qué nos dice el problema? Esta parte lo vamos a diferenciar ya para que así no se confundan. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que se selecciona aleatoriamente 2 grupos de 9 trabajadores, ¿ya? Para realizar el control sobre el número de etiquetas. ¿Qué nos dice? Cada grupo va a utilizar un tipo de máquina. Nos dice que acá nos dice que va a estar dado por las máquinas antiguas y el otro grupo va a usar las nuevas máquinas. Como acá nos está hablando de 2 grupos diferentes,
se aplica diferencia de medias, ¿ya? Esta parte importante que ustedes logren diferenciar para que así no se equivoquen en datos pareados, que obviamente tienen las mismas características, pero acá lo que estamos haciendo es hablar de dos poblaciones totalmente diferentes, ¿ya? Un grupo de trabajadores que obviamente va a tener ciertas condiciones y otro grupo de trabajadores que va a tener otras condiciones. Ya como el problema no nos dice que los trabajadores se han seleccionado de tal manera que el primer trabajador tenga las mismas condiciones que el segundo trabajador, como no nos dice nada acerca de ello, simplemente nos dice son dos grupos de trabajadores y mediante ello queremos ver si han mejorado las nuevas máquinas en cuanto al uso. Entonces, como no nos dice nada acerca de los grupos de trabajadores bajo los cuales se va a realizar este tipo de procedimiento, estamos trabajando en un caso de diferencia de medias, ¿ya? Más adelante les voy explicando cuándo aplicamos datos pareados. Entonces, acá ya identificado que estamos en un caso de diferencia de medias porque estamos trabajando con dos grupos totalmente diferentes, vamos a proceder con la solución del problema, ¿ya? ¿Qué nos dice el problema? Nos dice se seleccionan dos grupos de 9 trabajadores. Por lo tanto, como estos 9 trabajadores están dados para el grupo 1 y para el grupo 2, lo que acá nos está dando el problema es el tamaño de la muestra. Es decir, el tamaño de la muestra del grupo 1 va a ser igual a 9 y el tamaño de la muestra del grupo 2 de la misma manera va a ser igual a 9, ¿ya? Nuevamente estamos en un caso de diferencia de medias porque las muestras son diferentes, es decir, son muestras totalmente independientes porque el grupo 1 no va a depender del grupo 2, ya eso no pasa. Y ya con ello procedemos con la solución. ¿Qué nos decía el problema? Mediante un intervalo de confianza al 95%, suponiendo que el número de etiquetas colocadas cada 5 minutos y una distribución normal, se puede asegurar que mejoran las nuevas máquinas significativamente la eficiencia de los empleados. Eso es lo que nos pregunta, ¿ya? Acá nuevamente he puesto un pequeño detalle que ya según las condiciones del problema, el intervalo que vamos a construir es para la diferencia de medias. ¿Por qué vamos a construir el intervalo para la diferencia de medias? Porque las muestras son independientes, es decir, que una muestra no depende de la otra, porque no tiene ninguna similitud, ¿ya? Nos fijamos en los datos que nos da el problema. Nos estaba dando únicamente el detalle del tamaño de la muestra del grupo 1 y el detalle de la muestra del grupo 2. También si van revisando en la parte del enunciado, no nos está dando ningún dato acerca de la población. Como nosotros no conocemos las varianzas poblacionales, porque el problema no nos da, lo que tenemos que hacer es un paso previo, que viene a ser la prueba de homocedasticidad. Obviamente, si en un problema les da los valores de las varianzas poblacionales, este paso no lo van a realizar. Como dentro del ejercicio no me está dando ningún dato acerca de la varianza poblacional del grupo 1 y del grupo 2, voy a realizar el paso previo que viene a ser la prueba de homocedasticidad. ¿Con qué fin voy a realizar este paso? Para verificar si estoy en un caso homocedástico o estoy en un caso heterocedástico, ¿ya? ¿Qué decíamos en cuanto al intervalo confidencial para la relación de varianzas? Primeramente decíamos que el estadístico con el cual se trabaja en una distribución para la relación de varianzas es el estadístico F, ¿ya? Que el estadístico F como tal converge a una distribución F de Snedeker. Ya, nuevamente, ¿no? Si ustedes quieren construir lo que viene a ser el intervalo de confianza, parten de la función. Esta es la parte teórica que nos dice en cuanto al tema, que es intervalos confidenciales. Se parte de acá, nos dice que para construir un intervalo de confianza tenemos que construir la probabilidad de que una función dada se encuentre en dos intervalos. Como intervalo inferior, el valor de A, y como intervalo superior, el valor de B. Y ahí, obviamente, ya de acuerdo al intervalo que quieran construir, van a ir reemplazando el intervalo inferior, el intervalo superior y la función a la cual converge, ¿ya? Nosotros ya sabemos esto de temas anteriores, que la relación de varianzas converge al estadístico F, así que la función, vamos a poner directamente la función F. Y acá tenemos que denotar el intervalo inferior y el intervalo superior.
nos fijamos en la gráfica, el intervalo inferior va a estar dado a un nivel de 1 menos alfa medios, y el intervalo superior va a estar dado a un nivel de alfa medios. Reemplazamos esos dos valores, y ya posterior a ello reemplazamos a qué es igual el estadístico F, que acá lo tenemos, obviamente. Y ya con ello, como nosotros queremos construir el intervalo de confianza para la relación de varianzas poblacionales, acá simplemente queda despejar la relación de varianzas y ya con ello vamos a tener construido nuestro intervalo de confianza, que esto obviamente ya se les ha proporcionado en su formulario, ¿ya? Como ya tenemos la fórmula como tal y queremos realizar primeramente la prueba de homocedasticidad, necesitamos calcular inicialmente algunos datos descriptivos, es decir, la media, la varianza, la cuasivarianza, que obviamente nos va a servir para realizar la prueba de homocedasticidad. Acá lo que tengo es el detalle de los estadísticos descriptivos que he hallado. Dentro de ellos está la media, la varianza y la cuasivarianza. En la primera columna tenemos el detalle de las fórmulas que se han llegado a emplear. Y en las siguientes columnas tenemos los cálculos que se han realizado tanto para el grupo 1 como para el grupo 2. Obviamente acá simplemente es reemplazar dentro de la fórmula, así que esta parte no lo vamos a explicar a detalle. Como ya tenemos los resultados que hemos obtenido de todos estos estadísticos descriptivos del grupo 1 y del grupo 2, vamos a proceder a realizar la prueba de homocedasticidad. En cuanto a la fórmula, habíamos visto que vamos a estar empleando lo que viene a ser el estadístico F de Snedeker, ¿ya? Como nosotros este valor no lo conocemos, a la hora de realizar el cálculo, obviamente tenemos que considerar los grados de libertad, ya que acá los he puesto. Para los grados de libertad, ¿qué nos dice la parte teórica? Que va a estar dado por n-1, donde N1 va a ser el tamaño de la muestra del grupo 1, entonces va a ser 9 menos 1 va a ser igual a 8. Como acá estamos hablando de dos poblaciones, tendríamos 2 grados de libertad. En cuanto al segundo grado de libertad, va a estar dado por el tamaño de la muestra del grupo 2 menos 1, que bueno, nuestro tamaño de la muestra del grupo 2 de la misma manera es igual a 9, va a ser 9 menos 1, dándonos un resultado de 8, ¿ya? En esta parte, el Minitab nos permite realizar el cálculo de manera directa, ¿no? Porque acá simplemente tenemos que contemplar el nivel de significación. Esto de la misma manera ya lo hemos visto cómo se realiza el cálculo. Tendrían que ingresar dentro del Minitab el nivel de significación, que el nivel de significación va a estar dado al 5%, y seleccionan que el estadístico como tal, el cálculo lo realice contemplando las dos colas, la cola superior y la cola inferior. Y con ello ya van a obtener los dos estadísticos, el estadístico para la cola superior, que es igual a 4,433, y el estadístico para la cola inferior, que va a ser igual a 0.2256. Ya, entonces en esta parte no vamos a tener mucho problema. Y ya con estos dos valores procedemos a construir nuestro intervalo de confianza, ¿ya? ¿Qué valores necesitamos dentro de la fórmula? ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que tenemos que reemplazar las cuasivarianzas. La cuasivarianza 1, la cuasivarianza 2, el estadístico a un nivel de alfa medios y el estadístico a un nivel de 1 menos alfa medios. Ya como en la parte izquierda ya tenemos todos los valores porque tenemos las cuasivarianzas del grupo 1 y del grupo 2. De la misma manera tenemos el estadístico F a un nivel de alfa medios y a un nivel de 1 menos alfa medios, ¿ya? Entonces reemplazamos dentro de nuestra fórmula y ya realizando los cálculos correspondientes, llegamos a la conclusión que el intervalo inferior está dado por 0.5479 y el intervalo superior por un valor de 10,7677, ¿ya? Ahora, el último paso que tendríamos que dar es dar una conclusión. Nuevamente, ¿bajo qué criterio vamos a dar esta conclusión? Para ello nos apoyamos en la interpretación. ¿Qué decíamos en la interpretación? Si el valor 1 se encuentra dentro del intervalo de confianza, esto directamente nos hace referencia a que estamos en un caso homocedástico.
Sin embargo, si nuestro intervalo de confianza es estrictamente positivo o estrictamente negativo, estaríamos en un caso heterocedástico, ¿ya? Cuando vayan a dar una interpretación del resultado que hayan obtenido, siempre vamos a dar prioridad al primer resultado. ¿Qué nos dice el primer resultado? Que el 1 se encuentre dentro del intervalo de confianza. Si no se cumple esta condición, recién nos vamos a las siguientes dos, que vendrían a ser que el intervalo de confianza es estrictamente positivo y el intervalo de confianza es estrictamente negativo, ¿ya? Como dentro de nuestro intervalo se encuentra contenido el valor de 1, ya que dentro de 0.54 y 10.77 se encuentra el valor de 1, estaríamos en el primer caso. ¿Qué nos dice el primer caso? Que al contenerse el valor 1 dentro del intervalo de confianza, estamos en un caso homocedástico. ¿Cuándo estamos en un caso homocedástico? Cuando las varianzas poblacionales son iguales. Así que dando una conclusión, podemos decir a un intervalo de confianza o a un nivel de confianza, cualquiera de los dos, del 95%, el proceso es homocedástico. Y ahí viene la justificación, debido a que el valor de 1 se encuentra dentro del intervalo de confianza, ¿ya? Y con esto ya tendríamos la primera parte, que viene a ser la prueba de homocedasticidad. De la misma manera, esta prueba de homocedasticidad se puede realizar mediante el Minitab, ¿ya? Nos vamos a ir para ello al Minitab para explicar y no nos quedemos en esta parte a medias. Lo podemos explicar mediante el Minitab, ¿ya? En cuanto al Minitab, primeramente podemos hacer la comparación de las cuasivarianzas, ¿ya? Para realizar esto, vamos a realizar un paso adicional, que bueno, es importante que ustedes lo conozcan. Ya, para ello me voy a la parte donde dice estadística, estadística básica, y acá como yo quiero calcular las varianzas, o mejor dicho, las cuasivarianzas que hemos calculado, podemos irnos o trabajar con datos descriptivos, ya, es decir, estadísticos descriptivos. ¿Qué nos dice en esta parte? Tenemos que seleccionar las variables bajo las cuales queremos calcular estos estadísticos descriptivos, ¿ya? Como yo quiero calcular para el grupo 1 y para el grupo 2, en esta parte selecciono al grupo 1 y al grupo 2, y en la parte donde dice estadísticas, voy a seleccionar qué valores quiero que me dé el Minitab, ¿ya? Por defecto, el Minitab me tiene seleccionado algunas opciones. Obviamente pueden apretar en la parte de ninguno y todo se va a deseleccionar. Y en esta parte ir seleccionando lo que ustedes quieren que les dé el Minitab, ¿ya? Como en este caso yo quiero comparar la cuasivarianza y sé que el Minitab trabaja con cuasivarianzas y lo denomina simplemente como varianza, selecciono la varianza, también puedo calcular la media. Y como son los únicos dos valores que quiero calcular, le doy en aceptar y finalmente en aceptar. Y ya lo que acá me va a realizar el Minitab es calcularme esos dos valores, que obviamente pueden realizar la comparación con los valores que hemos calculado, ¿ya? Entonces acá lo que tengo es que la cuasivarianza del grupo 1 me da un valor de 461,75, que obviamente realizando la comparación se ha obtenido el mismo resultado. En cuanto a la cuasivarianza del grupo 2, realizamos la comparación. El Minitab me dice que se ha obtenido un valor de 190,11, que obviamente realizando la comparación estaríamos obteniendo el mismo valor, ¿ya? Lo siguiente que vamos a comparar va a ser esto, que viene a ser el intervalo de confianza para la relación de varianzas, ¿ya? Nuevamente nos vamos a la parte donde dice estadística. Acá vamos a trabajar con estadística básica. Y acá lo que van a hacer es buscar donde dice la distribución para dos varianzas, ya que esto hace referencia a la relación de varianzas. Seleccionamos acá y nuevamente, ¿no? El Minitab nos da varias opciones con las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Qué nos dice la primera? Ambas muestras se encuentran en una sola columna. Ya, esto no va a ser nuestro caso. La segunda, cada muestra está contenida en su respectiva columna. Como acá yo en la parte inferior del Minitab tengo ingresado el detalle de la muestra del grupo 1 y del grupo 2,
y sé que cada uno se encuentra en su respectiva columna, yo voy a trabajar con la segunda opción que me dice cada muestra está en su columna. Posterior a ello me dice la muestra 1 en qué columna está contenida. Como yo sé que está contenida en la columna 2, hago mención que está en la columna 2. Y en cuanto a la muestra 2, también sé que está contenida en la columna 3, así que hago mención que se encuentra en la columna 3. En la parte de opciones, acá importante lo que nos da el Minitab, nos da dos opciones: calcular el intervalo de confianza para la desviación estándar y calcular el intervalo de confianza para la relación de varianzas. Obviamente, como nosotros acá estamos realizando el intervalo de confianza para la relación de varianzas, voy a seleccionar la segunda opción. Pero no obstante, si hay algún ejercicio que les pide construir el intervalo de confianza partiendo de las desviaciones estándar, seleccionan la primera opción, ¿ya? Como no es mi caso, selecciono la segunda opción y acá lo que tengo que hacer es ingresar el nivel de confianza, ¿ya? El problema como tal nos dice trabajar con un nivel de confianza al 95%, así que esta opción lo voy a dejar de esta manera. Y nuevamente acá, ¿no? Tenemos que verificar que la relación sea diferente a la relación hipotética. La primera y la tercera opción la vamos a emplear en prueba de hipótesis, ¿ya? Y acá que nos dice, utilizar prueba e intervalo de confianza basados en la distribución normal. Esto lo seleccionamos, le damos en aceptar y finalmente acá, si es que ustedes desean, pueden seleccionar alguna gráfica que quieran que les dé el Minitab. Como no es mi caso, lo voy a deseleccionar. En la parte de resultados, los resultados que nos va a dar el Minitab es el método, el estadístico, el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Obviamente, como no estamos en el caso de prueba de hipótesis, esto lo puedo deseleccionar, pero si ustedes desean, también lo pueden seleccionar, que obviamente no va a influir nada en el resultado. Le damos finalmente en aceptar y acá ya tenemos el detalle de nuestro intervalo de confianza, ¿ya? El Minitab como tal, acá nos da primeramente el detalle de los estadísticos descriptivos considerando las muestras por separado, porque acá nos da la desviación estándar, la varianza y de la misma manera el intervalo de confianza, pero para cada grupo, ¿ya? Y acá nos dice que el intervalo de confianza que se ha llegado a construir es para la varianza. Y nuevamente en la parte inferior nos da ya el intervalo de confianza contemplando la relación de varianzas, ¿ya? Entonces, este valor debería de usarse o debería de ser el mismo que hemos calculado, ¿ya? 0.548, que acá lo tengo el resultado, podemos comparar 0.548 como intervalo inferior y como intervalo superior 10.768, ¿no? Que acá tengo el resultado. Si realizamos la comparación como tal, se puede evidenciar, en un momentito vamos a ver la lámina anterior, que en ambos casos se ha obtenido el mismo resultado. En el intervalo inferior, 0.548, que obviamente si trabajamos con 3 decimales nos va a dar el mismo resultado. En cuanto al intervalo superior, 10.768, que tenemos el mismo resultado. Y eso sería en cuanto a la primera fase. Como no conocemos las varianzas poblacionales, hemos hecho una prueba de homocedasticidad. Ahora sí, como ya sabemos que estamos en un caso homocedástico, ahora sí podemos pasar al segundo paso, que viene a ser la construcción del intervalo para la diferencia de medias poblacionales. Acá nuevamente la fórmula que podemos emplear de acuerdo a su formulario, habíamos dicho que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero hemos hecho en un paso anterior la prueba de homocedasticidad, en la cual hemos determinado que las varianzas poblacionales son iguales. Al ser iguales, estamos en un caso homocedástico. Y ya, si se van a la parte de su formulario, la fórmula que deberíamos de emplear es esta fórmula, ¿ya? Ya, entonces acá tenemos el detalle de la fórmula que vamos a estar empleando. Obviamente acá, de la misma manera, la desviación estándar de la diferencia de medias es un caso especial, que acá tenemos la fórmula como tal. Y ya con toda la fórmula desglosada, la cual vamos a estar empleando, procedemos con la solución. Para la construcción de este intervalo de confianza necesitamos el valor de alfa medios y de la misma manera necesitamos la desviación estándar de la diferencia de medias.
El primer valor que vamos a calcular es el estadístico T de student, que bueno, acá simplemente queda reemplazar el nivel de significación, va a estar dado por 0.05. En cuanto a los grados de libertad, va a estar dado por la sumatoria de tamaños de las muestras menos 2. Como acá sabemos que ambos toman el valor de 9, reemplazamos esos dos valores. Y con ello llegamos a determinar que el estadístico T va a tomar un valor de 2,120, ¿ya? Acá obviamente, acá tenemos el resultado que hemos obtenido mediante MinTab. Esto lo van a verificar. Y ya con eso procedemos a construir el intervalo de confianza. Pero antes, no nos olvidemos, tenemos que calcular la desviación estándar de la diferencia de medias. En cuanto a ello, nuevamente les he dicho, cuando estamos en un caso en el que no se conocen las varianzas poblacionales, tenemos que verificar si estamos en un caso homocedástico o estamos en un caso heterocedástico. Como dentro del problema hemos determinado que estamos en un caso homocedástico, en cuanto al cálculo de la desviación estándar, tenemos que emplear el caso especial, ¿no? En que el caso especial contempla al tamaño de la muestra, del grupo 1, la cuasivarianza. Y bueno, acá tenemos la fórmula en detalle, ¿ya? Entonces acá, como ya tenemos la fórmula detallada, simplemente es reemplazar los datos que tenemos en la parte izquierda, la cuasivarianza 1, la cuasivarianza 2, el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. Una vez reemplazado, realizamos el cálculo correspondiente y con ello llegamos a la conclusión que la desviación estándar de la diferencia de medias va a estar dado por 8,5105, ¿ya? Como ya tenemos ese resultado, ahora sí podemos construir el intervalo de confianza, ¿ya? Para construir el intervalo de confianza, de la misma manera, simplemente nos queda reemplazar valores. En la parte izquierda tenemos la media 1, la media 2, el valor de T de alfa medios y el cálculo de la desviación estándar de la diferencia de medias, ¿ya? Reemplazamos todos los valores que hemos obtenido y ya realizando un cálculo en la parte del intervalo inferior y de la misma manera otro cálculo en el intervalo superior, obtenemos el siguiente resultado. El intervalo de confianza para la diferencia de medias como intervalo inferior nos da un valor de menos 31,601 y en el intervalo superior nos da un valor de 4,4833, ¿ya? ¿Qué nos decía el problema? Nos dice, mediante un intervalo de confianza al 95%, se puede asegurar que mejoran las nuevas máquinas significativamente la eficiencia de los empleados. Eso es lo que nos pregunta. Para dar una respuesta, lo que vamos a hacer es apoyarnos en el resultado que hemos obtenido, ¿ya? ¿Bajo qué criterio vamos a interpretar este resultado? Acá tenemos el criterio que vamos a estar empleando. ¿Qué nos dice este criterio? Nos dice primeramente, si el valor de 0 se encuentra dentro del intervalo de confianza, esto directamente hace referencia a que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2, ¿ya? En cuanto a la siguiente interpretación, nos dice si el intervalo confidencial es estrictamente positivo, esto nos dice que la media poblacional 1 es mayor a la media poblacional 2. En cuanto al tercer caso, que es que el intervalo confidencial sea estrictamente negativo, cuando sea estrictamente negativo, llegamos a la conclusión que la media poblacional 1 es menor a la media poblacional 2. Nos fijamos en los resultados que hemos obtenido. Acá directamente podemos decir que dentro de este intervalo confidencial se encuentra contenido el valor de 0. Al encontrarse contenido el valor de 0, estaríamos en el primer caso, en el que decimos que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2. ¿Qué nos preguntaba dentro del problema? ¿Se puede asegurar que las nuevas máquinas mejoran significativamente la eficiencia de los empleados? Acá damos una conclusión, decimos a un nivel de confianza del 95%,
podemos concluir que las nuevas máquinas no mejoran significativamente la eficiencia de los empleados. ¿Debido a qué hemos tomado esta conclusión? Debido a que el 0 se encuentra dentro del intervalo confidencial, que esto me hace referencia a que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2. Como son iguales, no podemos asegurar que existe una mejora. Es por ello que acá hemos puesto en la parte de la conclusión que no mejora significativamente la eficiencia o eficacia de los empleados, ¿ya? Y con ello ya tendríamos resuelto el ejercicio número 3, ¿ya? De la misma manera, el procedimiento como tal lo podemos realizar mediante el Minitab. Para ello nos vamos a ir a la parte del Minitab y vamos a realizar este procedimiento, ¿ya? Entonces, en un momentito me voy a la parte del Minitab y les explico. El procedimiento va a ser el mismo, nos vamos a la parte donde dice estadística, estadística básica, y acá lo que vamos a hacer es primeramente ver a qué estadístico converge, ¿ya? Nos vamos a la parte superior de un momento, acá estamos, ¿no? Nosotros habíamos dicho a la hora de construir el intervalo de confianza que el estadístico al cual convergía el problema como tal era al estadístico T, ¿ya? Entonces, en la parte del Minitab, si nos vamos a la parte de estadística, estadística básica, acá se evidencia, ¿no? Que tenemos una opción que dice T de 2 muestras, así que seleccionamos esta opción. Y acá nuevamente, ¿no? El Minitab nos da varias opciones con las cuales nosotros podemos ingresar nuestros datos. Como para este problema que está dado por el grupo 1 y el grupo 2, ya que es el problema 3, como dentro del problema como tal, yo ya tengo ingresado los valores del grupo 1 y del grupo 2, yo voy a trabajar con la segunda opción que dice que cada muestra se encuentra en su columna. Hago mención que la muestra 1 se encuentra en la columna 2 y la muestra 2 en la columna 3. En la parte de opciones, voy a ingresar inicialmente el nivel de confianza, ya que el nivel de confianza para el problema como tal nos dice que trabajemos al 95%. En la diferencia hipotetizada lo tienen que dejar con el valor de 0, ¿ya? Acá van a ir cambiando cuando estemos en un caso de prueba de hipótesis, que es el siguiente tema, ¿ya? Nuevamente verificamos que esté seleccionada que la diferencia sea diferente a la diferencia hipotética. Y acá está lo que nosotros veíamos, ¿no? Nosotros decíamos que para resolver este tipo de problemas tenemos que saber si las varianzas poblacionales son iguales o son diferentes. Como dentro de la prueba de homocedasticidad, hemos llegado a determinar que estas varianzas son iguales, voy a seleccionar esta casilla que dice asumir varianzas iguales. Le doy en aceptar. Y bueno, en esta parte, si quieren que les dé alguna gráfica, seleccionan. Como no es el caso, directamente le doy en aceptar. Y ya con ello lo que va a hacer el Minitab es realizarme este cálculo del intervalo confidencial contemplando un caso homocedástico, ¿ya? Entonces, acá tenemos el intervalo como tal que nos va a servir para realizar la comparación. Nos dice que como intervalo inferior se ha obtenido un valor de menos 31,60, que obviamente realizando la comparación como tal con el valor que hemos obtenido resolviendo el problema, se puede evidenciar que hemos obtenido el mismo resultado, ¿no? Menos 31,60 para el intervalo inferior, para el intervalo superior 4,4833, que bueno, acá por temas de decimales estaríamos variando en un decimal, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto al ejercicio 3. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no es así, voy a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Esperemos un momento. Ya, como nadie tiene ninguna duda, en un momentito vamos a pasar al siguiente tipo de distribución.
Perfecto, ¿ya? El siguiente tipo de distribución que vamos a ver en la clase de hoy, obviamente no los vamos a contemplar todos, lo vamos a terminar la clase siguiente, es el intervalo para los datos pareados, ¿ya? El intervalo como tal, acá tenemos el detalle de la construcción de este intervalo, nos dice que este intervalo va basado por la probabilidad de D promedio, donde D es la diferencia que existe entre la situación inicial menos la situación final. También acá, según las características de los problemas que tienen este tipo de problemas, que es de los datos pareados, el estadístico con el cual se trabaja es el estadístico T, ¿ya? A esto le multiplicamos la desviación estándar de la diferencia de medias, y con ello realizamos el mismo procedimiento, pero para el intervalo superior vamos a sumar, ¿ya? Y bueno, acá también tenemos la interpretación, que es importante explicarla para que así comprendan la interpretación que vamos a estar dándole a cada uno de los intervalos de confianza que vayamos a hallar. En un caso de datos pareados, nuevamente va a ser el mismo caso que la diferencia de medias. Si el 0 se encuentra dentro del intervalo confidencial, esto nos hace referencia a que las medias de la situación inicial y de la situación final son iguales. Si nuestro intervalo confidencial es estrictamente positivo, la media de la situación inicial es mayor a la media de la situación final. Y finalmente, si el intervalo confidencial es estrictamente negativo, la media de la situación inicial es menor a la media de la situación final. ¿Ya? Vamos a pasar al último ejercicio. Y bueno, si alguien quiere participar, tienen la opción en la parte inferior del Teams. Le vamos a pedir a la compañera Michelle, si por favor, Natalia, si por favor nos puede colaborar con el enunciado del ejercicio 4. Buenos días, dice, se hizo un estudio para definirse si los ejercicios aeróbicos reducen el ritmo cardíaco de una persona durante el descanso. Y al examinar a 10 voluntarios antes y después de seguir un programa de este tipo durante 6 meses, sus pulsaciones en latidos por minuto dieron los siguientes registros. Mediante un intervalo confidencial del 95%, se puede afirmar que los ejercicios aeróbicos reducen el ritmo cardíaco durante el reposo. Perfecto. Gracias, Natalia. ¿Ya? Nuevamente, ¿no? Acá está la diferencia. En la parte del enunciado generalmente es donde ustedes pueden darse de cuenta si están en un caso de datos pareados o están en un caso de diferencia de medias. No tanto por la tabla. Cuando ven en una tabla donde todas las muestras tienen el mismo número del tamaño de la muestra, generalmente tienden a aplicar diferencia de medias o tienden a aplicar datos pareados. Entonces, lo más recomendable es que analicen lo que les dice dentro del enunciado. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que se han examinado a 10 voluntarios, ¿ya? De cada voluntario se ha tomado 2 datos, ¿ya? Primeramente, antes de seguir el programa de ejercicios aeróbicos, se ha tomado el ritmo cardíaco, y luego que este mismo voluntario haga seguido el programa, cuando ya ha concluido el programa de ejercicios aeróbicos, han vuelto a tomarle a la misma persona el ritmo cardíaco. Por eso dice acá, al examinar a 10 voluntarios antes y después de seguir el programa, acá nos da los datos, ¿ya? ¿Por qué acá vamos a aplicar los datos pareados? Porque de una sola persona estamos tomando 2 datos. Uno que viene a ser antes de seguir el programa de ejercicios aeróbicos y otro dato después de seguir los datos, los ejercicios aeróbicos, el programa que tiene, ¿ya? Como de la misma persona estamos tomando estos 2 datos, es una muestra pareada. ¿Por qué es una muestra pareada? Porque al hablar de una sola persona, estamos hablando que esta persona, obviamente en las 2 situaciones, en la situación inicial y en la situación final, como va a ser la misma persona, va a tener las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, directamente se aplica lo que vienen a ser datos pareados.
Si van a la parte del anterior ejercicio, ¿qué nos decía? 2 grupos de trabajadores, a cada grupo les ha donado un tipo de método. Les ha dado al primer grupo trabajar con las máquinas antiguas y al segundo grupo trabajar con las máquinas nuevas. Como estamos hablando de 2 personas completamente diferentes, aplicamos diferencia de medios. Como acá dentro del problema, en el ejercicio 4 nos dice 10 voluntarios, que a cada voluntario se le ha tomado 2 datos, el antes y el después, estaríamos en un caso de datos pareados, porque solo estamos hablando de una persona. No obstante, van a ir viendo, si van revisando algunos libros, por lo general, ¿qué nos dice la parte teórica de los datos pareados? Nos dice que en la mayoría de los casos se trabaja con muestras que conforman una sola población. ¿Ya? ¿Por qué una sola población? Porque en la vida real no se puede llegar a encontrar 2 poblaciones que tengan las mismas características. Por eso la parte teórica nos dice que por lo general siempre va a estar conformado por una sola población. No obstante, hay también ejercicios que contemplan 2 poblaciones, pero eso obviamente ya en la vida real no se va a dar, obviamente ya sería realizando algún tipo de hipótesis, pero también se puede dar, ¿ya? Entonces acá ya hemos visto que estamos en un caso de datos pareados porque a una sola persona le estamos tomando 2 datos, del antes y del después. Acá también se los he puesto una pequeña o un pequeño detalle que les puede ayudar para identificar este tipo de casos, ¿ya? ¿Qué nos dice en cuanto a los datos pareados? Para que apliquemos los datos pareados, tienen que cumplir ciertas características. Una de ellas es que por lo general, no voy a asegurar al 100% porque no es así, hay ejercicios en los cuales se trabaja con 2 poblaciones, que obviamente el problema como tal tiene que hacer mención, tiene que decir que la población 1 tiene las mismas características que la población 2, ¿no? Entonces, obviamente el problema lo tiene que detallar, ¿ya? ¿Qué nos dice la primera condición? Como dentro del problema estamos trabajando con una sola población, directamente esto nos va a hacer referencia a que estamos trabajando con muestras homogéneas, es decir, que las muestras van a ser dependientes. ¿A qué me refiero que las muestras van a ser dependientes? ¿Ya? Primeramente, si contemplamos a un voluntario y le tomamos el ritmo cardíaco antes de que comience con el programa de ejercicios aeróbicos, obviamente va a dar un determinado resultado, ¿ya? En función a este resultado, nosotros vamos a ver si después del programa ha habido mejoría. Por eso hablamos de muestras dependientes, porque el después va a depender cómo se encontraba inicialmente el paciente, ¿ya? Por eso acá he puesto que cuando trabajamos con datos pareados, por lo general, se habla de muestras dependientes, que la variable dependiente siempre va a ser la del después o la de la situación final, ¿ya? Entonces acá he puesto que son muestras obtenidas del antes y del después de seguir un programa de ejercicios aeróbicos. Y nuevamente acá está, ¿no?, lo que les estaba mencionando, que la última variable, que es la de la situación final o la del después, va a depender de cómo se encontraba inicialmente la persona, ¿ya? Una de las palabras que más se emplean para identificar este tipo de problemas es el antes y el después, pero no obstante, no en todos los ejercicios dicen esta palabra, ¿ya? Entonces hay varios que no encuentran la palabra antes y después y le aplican diferencia de medios. Como les digo, es importante que ustedes analicen lo que les dice el problema, ¿ya? Como acá nos estaba diciendo que de una sola persona se está tomando 2 datos sin guiarnos en la palabra antes y después, yo directamente puedo decir que es datos pareados, ¿ya? Entonces ya con ello y viendo todas las características del problema, digo que es un caso de datos pareados y la solución como tal va a estar dada de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a partir primeramente para los datos pareados en la construcción de una nueva variable, ¿ya? La nueva variable va a estar dado por la diferencia, ¿ya? La variable D como tal va a ser la diferencia que existe entre el antes y el después,
¿ya? Si no empleamos estas palabras, va a ser la situación inicial menos la situación final. Entonces, ¿qué hacemos? De cada resultado que hemos obtenido, vamos restando. 73 menos 68 va a ser igual a 5, y de la misma manera vamos a ir realizando para los demás datos que tenemos dentro del problema. Realizando ya esta resta, vamos a tener nuestra variable, que es con la cual vamos a trabajar. Estas dos variables ya no las vamos a emplear. Es como si ya estuviéramos trabajando con una distribución de la media, considerando una sola variable, que va a ser la variable de la diferencia, ¿ya? Entonces, ya considerando estos valores, como estamos construyendo una nueva variable, lo que yo voy a hacer es definir mi variable. Mi variable D va a representar la reducción del ritmo cardíaco, ¿ya? ¿En qué unidades está representada? Está representada en latidos sobre minutos. Como acá ya hemos definido nuestra nueva variable que está dado por la diferencia, como estamos definiendo una nueva variable, también tenemos que calcular la media y la varianza de nuestra nueva variable, ¿ya? Pues acá este paso es el mismo que realizamos con anterioridad. Sabemos que para calcular la media va a ser la sumatoria de los valores que conforman la muestra dividido entre el tamaño de la muestra. Nuevamente ya no vamos a trabajar con los datos del antes y del después, simplemente con los datos que hemos obtenido en la diferencia. Entonces acá realizamos la sumatoria de los valores que contemplan esta nueva variable, y ya con ello lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que está dado por 10 voluntarios. Realizando la división como tal, vamos a hallar el promedio de nuestra variable D, que está dado por 3.6. También acá tenemos que calcular la varianza muestral, que obviamente como acá tenemos el detalle de la fórmula, simplemente queda reemplazar, y ya realizando los cálculos correspondientes, decimos que la varianza muestral va a estar dado por 2,24. Y bueno, acá también para calcular el intervalo de confianza, necesitamos calcular la desviación estándar de la media muestral. ¿Por qué voy a calcular la desviación estándar de la media muestral? Es como si las dos variables anteriores que contemplan al antes y al después ya no las conocemos. Simplemente tenemos una única variable que está dada por la diferencia. Como estamos trabajando con una sola variable que contempla la diferencia, entonces la desviación estándar que vamos a calcular va a estar dado por la media muestral, ¿ya? Para calcular esta desviación estándar, el mismo procedimiento. ¿Conocemos la varianza de nuestra nueva variable? No, así que nos vamos por el camino del no. ¿El tamaño de la muestra de esta nueva variable es mayor a 30 o es menor a 30? Como es igual a 10, directamente nos vamos por el segundo camino. Y decimos acá que la desviación estándar de la media muestral va a estar dado por la desviación estándar de la cuasi varianza dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿ya? Para calcular la desviación estándar de la media muestral, inicialmente necesitamos la desviación estándar de la cuasi varianza. Acá tenemos el detalle de la fórmula que vamos a emplear. Simplemente acá queda reemplazar, y una vez que tengamos reemplazado, decimos que la desviación estándar de la cuasi varianza o la cuasi desviación estándar va a ser igual a 1.5776, ¿ya? Y bueno, como ya tenemos este valor, ahora sí podemos calcular la desviación estándar de la media muestra. Que bueno, obviamente va a ser la división de 1.5776 dividido entre la raíz de 10. Realizando esta división, decimos que la desviación estándar de nuestra variable D va a estar dado por 0.4989. Y bueno, si nos fijamos en la parte de nuestra fórmula, ya tenemos la desviación estándar. El único valor que nos faltaría calcular sería el valor de T de alfa medios, ¿ya? Si nos fijamos en la fórmula, cuando nosotros trabajamos con datos pareados, es como si ya trabajáramos con una sola variable, ¿ya? Y esto también se nota en la parte de los grados de libertad, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con diferencia de medias, los grados de libertad están dados por el tamaño de la muestra del grupo 1 más el tamaño de la muestra del grupo 2 menos 2. Cuando nosotros trabajamos con datos pareados, simplemente es n menos 1, donde n es el tamaño de nuestra nueva variable, que sería la variable D,
¿ya? Eso es importante recalcar. Ahí va, digamos, la diferencia de que si ustedes no identifican bien que se encuentra en datos pareados, obviamente van a calcular otro estadístico, ¿ya? Entonces, como nosotros hemos identificado de manera adecuada, procedemos a calcular el estadístico T de estudio. Para ello, tenemos que partir del nivel de significación. Dentro del problema nos dice nivel de confianza al 95%, por lo tanto, el nivel de significación va a ser dado por el 5%. Reemplazamos. Como nosotros queremos calcular el estadístico T a un nivel de alfa medios, acá dividimos 0.05 entre 2, que va a ser 0.025. Y en cuanto a los grados de libertad, habíamos dicho que nuestra variable D tiene 10 datos. Como tiene 10 datos, va a ser 10 menos 1, va a ser igual a 9. Tendríamos 9 grados de libertad. Esto realizando ya mediante el Minitab, obviamente ingresando los grados de libertad y el nivel, que es 0.025, hallamos que el estadístico T de alfa medios es igual a 2.272. Como ya tenemos este valor, ahora sí podemos construir nuestro intervalo de confianza para los datos pareados. ¿Qué nos decía la fórmula como tal? Como intervalo inferior, tenemos que reemplazar la media de nuestra variable D, que acá lo tenemos, que es igual a 3.6, menos el valor de T de alfa medios, que acá lo tenemos, que es igual a 2.262. Posterior a ello, tenemos que multiplicar entre la desviación estándar de la media de nuestra variable D, que es igual a 0.4989, que lo he reemplazado por acá, y el mismo procedimiento realizamos para el intervalo superior, con la diferencia que tenemos que sumar, ¿no? En el intervalo superior se suma, y en el intervalo inferior se resta. Realizamos los cálculos correspondientes y decimos que el intervalo confidencial para la media de datos pareados se encuentra entre 2.4715 como intervalo inferior y como intervalo superior en 4,7285. ¿Ya? ¿Quién nos preguntaba el problema? Nos decía, ¿se puede afirmar que los ejercicios aeróbicos reducen el ritmo cardíaco durante el reposo? Eso es lo que nos pregunta, ¿ya? Nuevamente, para dar una respuesta, tenemos que apoyarnos en la interpretación, ¿ya? ¿Qué podemos concluir acerca de los valores que hemos encontrado dentro de nuestro intervalo de confianza? Primeramente, el primer caso no se va a dar porque el 0 no se encuentra contenido dentro de este intervalo, así que el primero no es. Nos fijamos en el segundo, que nos dice que el intervalo confidencial sea estrictamente positivo. Nos fijamos en el intervalo inferior y en el intervalo superior. Ambos son positivos, entonces estaríamos en este segundo caso. ¿Qué nos decía la interpretación? Nos decía que si el intervalo confidencial es estrictamente positivo, nos dice que la media del antes o de la situación inicial es mayor a la media de la situación final o la situación después, ¿ya? Como acá estamos diciendo que el ritmo cardíaco antes que comiencen con el programa de ejercicios aeróbicos es mayor, y ya obviamente cuando siguen el programa de ejercicios aeróbicos llega a reducir porque el después es menor. Acá nosotros, como nos pregunta, ¿los ejercicios aeróbicos reducen el ritmo cardíaco durante el reposo? Podemos concluir que sí ha habido una disminución, porque el ritmo cardíaco del antes es mayor al ritmo cardíaco del después de seguir el programa de ejercicios aeróbicos. Por lo tanto, nuestra conclusión vendría dada de la siguiente manera. A un nivel de confianza del 95%, podemos afirmar que los ejercicios aeróbicos reducen el ritmo cardíaco durante el reposo. Y acá viene el debido a que hemos tomado esta decisión. Acá dice, debido a que el intervalo confidencial es estrictamente positivo. Como ambos límites son mayores a 0, esto hace mención a que siguiendo el programa de ejercicios aeróbicos existe una reducción en el ritmo cardíaco, ¿ya?
Y con eso tendríamos terminado el problema de lo que viene a ser los datos pareados, ¿ya? No obstante, también este problema se puede realizar mediante el Minitab, ya que es lo que vamos a realizar, y con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Denme un momentito, me voy a la parte del Minitab, ¿ya? Acá los datos yo ya los tengo ingresados. Obviamente ustedes para realizar este proceso los tendrían que ingresar, ¿ya? En la columna 4 y en la columna 5 tengo contenido los resultados que he obtenido del antes y del después, ya que el problema es el que nos da los resultados como tal. Como ya sé que mis datos se encuentran en la columna 4 y en la columna 5, primeramente me voy a la parte donde dice estadística básica, estadística básica, y acá el Minitab nos da una opción para trabajar con muestras pareadas, que precisamente lo denota como T pareado. Seleccionamos esta opción y nuevamente, ¿no? El Minitab como tal nos da dos opciones para ingresar los datos. Una, que nuestros datos se encuentren en cada columna, y la segunda es trabajar con datos resumidos, donde conocemos el tamaño de la muestra, la media de la muestra y la desviación estándar. Como ya acá tengo ingresados en la columna 4 y en la columna 5, el antes y el después de este ejercicio, entonces directamente voy a trabajar con la primera opción. La muestra 1 va a estar dado por el antes, la muestra 2 va a estar dado por el después. En la parte de opciones vamos a ingresar para qué nivel de confianza queremos realizar este cálculo. Como dentro del problema nos dice para un nivel de confianza al 95%, lo voy a dejar de esta manera. En la parte de diferencia hipotética, de la misma manera, no voy a ingresar ningún valor. Y en la hipótesis alterna, tengo que verificar, como estamos en un caso de intervalos confidenciales, que la diferencia sea diferente a la diferencia hipotética. Le doy en aceptar. Y bueno, si gustan, seleccionan alguna gráfica que sea de su interés, como no es mi caso, le doy en aceptar, y ya con ello voy a tener construido el intervalo de confianza para una muestra pareada, ¿ya? Entonces acá tenemos el detalle, me dice como intervalo inferior 2.471, que bueno, acá tengo el resultado como tal, así que acá nomás lo vamos a comparar. Como intervalo inferior, que me decía el Minitab, un valor de 2.471, yo obtenía un valor de 2.4715. Obviamente por temas de decimales, se está llegando a variar en un decimal. De la misma manera, en el intervalo superior, 4.729, nosotros hemos obtenido 4.7285. Por temas de redondeos, donde estamos variando, ¿ya? Pero obviamente es el mismo resultado. Y con ello estaríamos terminando la guía. Obviamente no la hemos terminado, por eso no les he dejado todavía su práctica. Nos falta ver todavía el caso para la varianza, para las proporciones y para la diferencia de proporciones, ya que lo vamos a ver la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna duda referente a cualquier ejercicio que hemos visto en la clase de hoy. Si no es así, directamente acá estaríamos terminando con esta primera parte del tema intervalos confidenciales, que lo vamos a concluir en la clase siguiente. Ya, perfecto. Creo que nadie tiene ninguna duda, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Chicos, que tengan un buen resto del día. Y hasta luego. Hasta luego.